Fue a las 21 horas de ayer que habitantes de la ciudad de Iquique realizaron un cacerolazo. El motivo, la preocupante alza de personas extranjeras que han llegado al norte del país por pasos no habilitados. No nos parece, o sea, igual porque las autoridades no se están haciendo cargo, la frontera no están siendo protegidas, hay demasiados extranjeros y la verdad es que en precarias condiciones. A tocar la olla a las 9 para reclamar contra la demasiada llegada de inmigrantes. Yo vi el otro día el video que mostraron donde estaban bajándose en la piscina Godoy. 2 buses llenos de venezolanos y son los que entran de forma ilegal. Y es que hace pocos días se viralizó este registro donde se observa a una gran cantidad de extranjeros, en su mayoría venezolanos, llegando a residencias sanitarias de la ciudad de Iquique. Esto no es todo porque acaba de llegar el segundo bus. Acaba de llegar el segundo bus con también más ciudadanos venezolanos. El día martes y miércoles venían con más ciudadanos venezolanos, pero debido a que no había capacidad, tuvieron que llevarlos a Calama. Según datos del Ministerio del Interior, a lo largo y ancho del país, hay 762 personas inmigrantes en residencias sanitarias, realizando la cuarentena por COVID-19. De todos ellos, 506 se encuentran en las 3 regiones del norte del país, provocando dificultades para atender a la población chilena inmigrante regular. Así al menos lo expresa el alcalde de Iquique, quien mandó una carta al presidente Sebastián Piñera detallando la grave situación que se está viviendo en la frontera. Y a él le dirigimos para que esté al tanto, algo que se lo comunicamos, que se veía venir, que podía pasar, que nos dijeron que iban a tomar las medidas y finalmente lo que estamos haciendo las autoridades de acá, en su conjunto, parchando una situación. Se encuentran personas en el interior, se encuentran personas ya en el desierto, cerca de las carreteras, y obviamente hay un tema humanitario y sanitario por el mismo bien de las personas y de esta región y de las personas que viven en esta región. En la carta, el alcalde detalla que en días recientes más de 1000 personas han ingresado a la región. Migrantes sin documentos y que han estado pernoctando en calles, playas y espacios públicos. Algo que se reflejó con carpas instaladas en la costa de la ciudad, donde se encuentran viviendo tanto extranjeros como chilenos que se han visto afectados por la crisis económica de la pandemia. Estamos esperando para decir nos vamos para Santiago. Nos sacaron unos papeles, nos faltó uno solo nada más. Ya. ¿Qué te dijeron los de la PDI, que va a haber algún tipo de...? No, nos están pidiendo los documentos nada más. Ya. Pero esto de tus papeles, ¿puedes viajar a Santiago sin problema? ¿Sí? Dios quiera y sí. Tenemos una semana ya en la vía, pues como quien dice. Ya tenemos 2 días y medio aquí en Chile. Estamos buscando la manera de llegar a Santiago. Pero lastimosamente ahorita no nos quieren brindar como el apoyo porque están pidiendo muchos documentos, muchos permisos por el motivo de la pandemia, pues. Hoy, en horas de la mañana, personal de la Armada realizó un desalojo de las personas en situación de calle que se encontraban pernoctando en ese sector. Nosotros hicimos catastros permanentes y el último catastro que tenemos en el sector del Morro hasta el sector de Playa Brava hay 32 personas que están haciendo o viviendo en el sector del Pueblo Costero. De esos, el grueso corresponde a ciudadanos nacionales y solamente a 9 extranjeros. Situación migratoria que según el Colegio Médico de la ciudad podría provocar un peligro sanitario. Recordemos que Iquique aún se encuentra en fase de cuarentena y el ingreso sin control de nuevas personas a la región podría aumentar la posibilidad de rebrotes y que el virus se expanda. Nosotros como Colegio Médico queremos aclarar que no tenemos nada que ver con el tema migratorio.
eso es responsabilidad de otras autoridades. Nosotros en ese aspecto no tenemos nada que decir. Lo que estamos hablando acá y por qué hacemos la declaración es por una advertencia que estamos haciendo a la comunidad y a la autoridad respecto a que nuestra condición como Iquique, respecto al tema sanitario, no es capaz de soportar un brote nuevamente de características importantes. Este año han ocurrido 2.969 entradas irregulares a nuestro país. Por ejemplo, en la región de Arica y Parinacota y Tarapacá, el mes de agosto, el 80% de las personas detenidas por ingresos clandestinos eran de nacionalidad venezolana. Esa cifra en el mes de septiembre aumentó casi al 90%. Desde el gobierno anunciaron un reforzamiento en los controles fronterizos. A reforzar los controles tanto en la frontera norte, tanto en la región de Arica y Parinacota, como en la región de Tarapacá. Ahora, siendo consciente de las condiciones que tiene nuestra frontera norte, que son de una amplitud importante y por lo mismo de mucha dificultad de control. Alza de migrantes que vienen al país en busca de una oportunidad que no encontraron en el suyo. Lamentablemente, una pandemia mundial provoca que el ingreso regular sea más estricto y por ende surge la idea de hacerlo por pasos clandestinos. Una situación tremendamente complicada están viviendo en el norte de nuestro país y ya nos acompaña el alcalde de Iquique, don Mauricio Soria. Don Mauricio, ¿qué es lo que está sucediendo con la frontera? Usted estima que en los últimos días han ingresado cerca de 1.000 personas por paso no habilitado. Y bueno, este es un fenómeno, yo creo, a nivel sudamericano, como lo han dicho ustedes. Por eso la carta es al presidente. Porque esto ya no está en manos nuestras del alcalde de la ciudad de Iquique. Yo no soy ni siquiera ciudad fronteriza, es la capital regional, pero obviamente acá están todos los servicios, el hospital. Digo, 3 comunas antes de llegar a la frontera. Pero obviamente que le ponemos de manifiesto al presidente porque es el encargado de las relaciones internacionales. Es un problema que tiene que arreglarse a través de las cancillerías. Nosotros lo que estamos haciendo acá, y como lo dije en la nota, es un parche, nos estamos salvando la situación de personas que obviamente están pasando. Hay que entender que también la desesperación son personas que llegan a una frontera que está cerrada hasta 3.800 metros de altura en el desierto más árido del mundo, ya sin ningún tipo de condición. Sí. Son familias familias que vienen, personas madres embarazadas, guaguas, niños pequeños. De hecho, hay más de 13 niños ya ingresados al Sename. Hay niños que no venían con sus padres. O sea, hay un tema humanitario muy grande que no es competencia ya nuestra. Es un tema que tiene que, a través de organismos internacionales, ver qué pasa con este fenómeno de la migración por el tema de la pandemia. Pero para entender para entender bien la magnitud de lo que ha pasado en las últimas semanas, porque según entiendo es a partir del mes de septiembre cuando se comienza o existe o se dan cuenta de una gran cantidad de extranjeros que ingresan de manera ilegal a nuestro país. Hay como una oleada de personas que quieren buscar una mejor vida en Chile y lo que quieren es cruzar de manera ilegal porque les piden muchos documentos o muchos papeles, ingresar al norte y de ahí llegar a Santiago. Así es, yo esto lo conversé con el subsecretario en una de las reuniones top de Carabineros el 2 de julio, donde ya nos damos cuenta en Iquique, obviamente estamos en cuarentena, hasta el día de hoy estamos en cuarentena, y nos damos cuenta que de un hecho irregular, porque acá se confunde un poquito el tema. Y como lo dicen ahí en la nota, las personas que están viviendo en las playas y en la calle en sí son personas que llevan mucho más tiempo en la ciudad de Iquique, son personas que están en situación de calle. Y por la pandemia esto se ha agudizado. Y algunos han llegado, tuvieron los chicos de la barra de Colombia que venían del partido con la Católica de Cali, de ese entonces que quedaron varados aquí en la ciudad de Iquique, estuvieron también pernoctando ahí. Alcalde, estas personas que ustedes muestran son más gente en su situación. Pero alcalde, lo que ha pasado ahora último, que la frontera de Arica es mucho más cerrada que nuestra frontera, y muchas de estas personas están siendo como empujadas y dando la vuelta desde Perú por Bolivia y buscaron la frontera más permeable que es la frontera de Tarapacá. Y eso viene pasando en los últimos 2 meses.
Claro, y ahora se acentuó con cantidad de personas que están encontradas en la carretera de 30, de 40, y que también dimos cuenta en su oportunidad que estas personas prácticamente en procesión, en el camino por la costa, iban camino a Antofagasta, y eso los dirigentes de las caletas de la ciudad del borde costero, de la zona sur de Iquique, me dan y veían como con mucho preocupación que la gente iban caminando por la carretera, familias completas, con coche, en una carretera que pasa dos vehículos solamente. Pero no, alcalde, no autopista. Oiga, ¿se da cuenta usted la magnitud del problema que está viviendo hoy día el Norte Grande a partir de lo oxidada, antigua, obsoleta que es nuestra ley de migración? Porque esto era un problema cantado. O sea, este problema de la ley de migración viene arrastrándose hace mucho tiempo por otros temas. Y ahora con pandemia, como que se desnudó todo y quedamos expuestos. Uno, tenemos una frontera que no es una frontera, que es una línea en el mapa, pero que realmente no la respeta nadie. El que quiere entrar a Chile, entra. O sea, y lo vemos en temas de narcotráfico, de autos chutos. Más de 300 pasos ilegales. Exactamente, la cantidad, son 1000 las personas que han entrado este año al país de manera ilegal o de manera irregular. Entonces ahí tenemos un problema grave. Y luego hay un tema humanitario del cual tampoco nos hacemos cargo. Son miles de personas que vienen buscando un futuro mejor y que quedan en la calle. No sé si se les vende un futuro que no corresponde, no sé si llegan con la esperanza de buscar algo que en su país evidentemente tampoco tienen. Entonces es un problema multifocal, pero el problema de fondo, ¿cómo se soluciona? Bueno, por eso nosotros le hemos pedido al presidente que lo bueno que ayer, dentro de todo esto, dos autoridades del alto nivel de nuestro gobierno se han hecho una conferencia de prensa donde se dan por enterados ya de del problema que estamos sufriendo. O sea, aquí ustedes tienen que entender que por eso existe el movimiento regionalista, es porque esto no es primera vez que nos pasa. Claro. Ya, ustedes se acuerdan, hace meses atrás me vieron nuevamente cuando me vieron en la televisión, era reclamando por qué en Santiago tomaron una decisión, saltaron todos los pasos sanitarios que corresponden y vinieron y sacaron el problema de Santiago de las comunas de Providencia y lo trasladaron a la comuna de Iquique, sin ni una norma sanitaria, burlando los controles, los cierres de carretera y todo, porque había que resolver un problema que era muy mediático en Santiago y claro, lo llevan 2000 kilómetros al norte, donde es más difícil. Si no es por ustedes, esto prácticamente no se sabe, y por eso que yo la carta se la hago directo al presidente para que quede en la oficina y por oficina de parte de la moneda, de que aquí tenemos un problema grave que no está en nuestras manos. Estamos haciendo como autoridades regionales, sumado a la municipal, los máximos esfuerzos. A mí ayer el gobernador, el alcalde, 100 colchones, dentro de las posibilidades que tenían, pero esa es la posibilidad nuestra. Claro. Pero lo que nosotros pedimos es una solución de un problema ya internacional que sobrepasa a lo que es una región y una ciudad. Por eso convocamos al presidente, a la Cancillería, a que tomen el tema, porque hay temas también humanitarios por medio y que son muy, muy graves. Yo estaba escuchando al alcalde muy atento. Solamente decir que uno de los primeros proyectos que despachó el presidente Piñera en el segundo periodo, uno de los primeros, y recuerdo que cuando fue candidato se le preguntó cuáles eran los proyectos que él iba a mandar dentro de los primeros 90 días y fue la ley de migraciones. No hubo acuerdo, después se despachó un nuevo proyecto que es el que está ahora en discusión y que la verdad tampoco ha generado consenso porque tiene una serie de indicaciones que han sido introducidas por los partidos de centro-izquierda que tienen esto entrampado allí en una pelea política, ¿no? Entonces algunos culpan a Bachelet por haber abierto la frontera, otros culpan a Piñera por no haber afinado la política de migración y así nos llevamos a nivel de las élites. Pero en materia municipal y de gobernaciones, me gustaría hacerle varias preguntas. Primero, alcalde, ¿de qué nacionalidad son estos emigrantes? ¿Responden a una nacionalidad en particular o estamos hablando de personas que vienen de distintos puntos de América Latina? Sí, en gran parte esta última oleada son personas que vienen de Venezuela. Ahora, en el caso venezolano deberían contar con una visa de responsabilidad democrática, que fue una de las reformas del presidente Piñera, cuando intenta de alguna u otra manera ordenar la casa, tal como lo dijo el gobierno, pese a que no había ley de migración, a través de una serie de decretos administrativos, se trató como de componer el cuadro, ¿no? Y se le piden visas a los haitianos y también visas de responsabilidad democrática a los venezolanos. Por lo tanto, ¿cómo esas personas están entrando si no cuentan con el documento de la visa?
A ver, hay que entender que las personas vienen sin pasaporte. O sea, vienen indocumentadas. No hablemos ni siquiera de una visa, no tienen pasaporte. O sea, hay un tema, perdón. Hay que entender que por qué eligieron la frontera de Tarapacá. Estas personas llegaron, no hay una ruta desde Venezuela por Brasil y Bolivia. La ruta es la ruta panamericana. Entran por Perú. Llegan a una frontera en Perú donde chocan porque obviamente la frontera en Tacna-Arica es mucho más cerrada, es mucho más complejo, está mucho más custodiada. Claro. ¿Ya? Entonces, que se busca un paso que es mucho más favorable, donde hay muchos pasos. Ir a Bolivia desde Iquique es muy rápido, en 2 horas y media, 3 horas, te desvías en cualquiera de los senderos y estás en Bolivia. Y viceversa. O sea, a ver, usted... Obviamente, entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que le pide al presidente concretamente? ¿Más presencia militar, básicamente? ¿Seguridad? ¿Qué es lo que yo le pido yo le pido que retome el control de la frontera, pero lo que yo estoy visualizando y es lo que visualizas, no es un problema. Iquique es una ciudad de migrantes. Aquí tenemos la mayor colonia boliviana, aquí todos los días, aquí llegan 30 buses en periodo normal de Bolivia. No, estamos hablando de migración ilegal. Entonces, tenemos una ciudad que vive del comercio internacional, que es una ciudad de migrantes, construida por migrantes también. Entonces, no es el problema. Hoy día tenemos un fenómeno en Sudamérica de migración. Entonces, algo que más allá, porque tú me hablas de la ley de migración, yo creo que ni con ley, porque aquí también se ha tratado de decir que porque está discutiéndose una ley en el Congreso, llegaron los migrantes a Chile. No, yo creo que tenemos un fenómeno por los problemas mundial, que se están dando acentuados por la pandemia, que tenemos que tienen que abordar las autoridades en su conjunto, ¿ya? Entre presidentes y cancilleres para resolver este problema, porque va de la mano a un problema humanitario también. Las personas, hay que entender, no es fácil estar a 3.800 metros de altura en la noche en el desierto. Ustedes ya lo comprobaron cuando los bolivianos trataban de volver a su país. Entonces, esa es la realidad y eso sobrepasa, y lo que queremos es que le pongan atención. O sea, el día de ayer ya el canciller habló que se va a preocupar y va a hablar con su par boliviano, van a buscar una solución. Eso es lo que queremos, que se busque una solución, ¿ya? Para estas personas, que va más allá, yo creo que de una ley de migración. Tenemos un problema puntual por la pandemia y por también es que son las dos cosas, pues, alcalde. O sea, no se puede seguir esperando en una ley de migración que data de 1975 y que está entrampada en el Congreso. Ese es un tema que es muy importante. Y dos, el tema humanitario que usted está enfrentando y sanitario también. Usted está precisamente... ¿Qué? No, pues. ¿Qué? Cuarentena. En cuarentena, efectivamente. Entonces hay un tema sanitario que hoy día estos inmigrantes ilegales están siendo acogidos en estas residencias sanitarias, que son quizás algunos liceos incluso, pero liceos que usted va a tener que desocupar para el plebiscito próximo del 25 de octubre. Entonces hay una situación en donde el gobierno tiene que hacerse cargo, tiene que hablar con su par de Venezuela, tiene que buscar una solución lo antes posible. Son personas que vienen desde el 12 de septiembre caminando. No, es tremendo. Con guaguas recién nacidas. Son personas que de verdad necesitan ayuda y necesitan que el gobierno se haga cargo con su par venezolano y que lleguen a un acuerdo, porque esto ya va mucho más allá de las manos del alcalde, va mucho más allá del gobernador. Estamos hablando de un tema de país. Totalmente. Alcalde, un abrazo gigante, muchas gracias por habernos acompañado y esperemos que el visibilizar esta noticia que afecta tanto a su comuna y al norte del país ayude en algo para que se tomen acciones. Un abrazo. Muchas gracias. ¿Puedo visualizar un solo problema también? ¿Cómo no? 30 segundos. Nosotros llevamos la cuarentena más larga del país. Y también quiero hacer a través de sus medios, porque ya en Iquique la gente salió a protestar a las calles. Llevamos más de 135 días en cuarentena. No es la más larga. Una de las más largas. Una de las más largas. Santiago Centro lo superó. De Chile. En cuanto a ciudad. Una de las más largas en continuidad. Nosotros no hemos salido de la cuarentena y hemos vuelto. Puente Alto tampoco. Puente Alto ya salió. Sí, pero estuvo casi 180 días. Sí, pero alcalde tiene un punto. Las cifras de Tarapacá son complejas. Alcalde. Lo que pasa, eso es lo que quiero llegar. Nosotros tenemos casos importados. No nos pueden medir igual que Coquimbo, igual que La Serena. Porque a mí me llegaron 20 personas enfermas hoy día, entonces todo Iquique no va a poder
salir del desconfinamiento. No, entonces no nos pueden medir. Chile es muy distinto. Esta región Tarapacá es fronteriza. Entonces, ¿por qué? Porque los casos entonces debieran cargarlo a la comuna de Colchane, pero no, se cargan a la comuna de Iquique. Los casos son entonces obviamente nosotros tenemos, la semana pasada, nosotros teníamos las mismas cifras y mejores que algunas comunas que salieron del desconfinamiento. Claro. Pero hay una carta tapada que la decisión la toman en Santiago de Chile, en La Moneda, y que no la conocemos. Los especialistas nuestros no logran, y nadie logró dar en Iquique una razón contundente para por qué seguimos en cuarentena. Y así que alcalde, por eso también alzamos la voz en ese caso. Sí, ¿cuáles son las cifras que se manejan hoy día? Porque para salir de la cuarentena el gobierno ha hablado de una positividad bajo el 10%. Yo desconozco la cifra en el caso de Iquique. Casos activos menores, digamos, a los 2.000 por día. Y hay otra serie de variables que tienen que ver con disponibilidad de ventiladores y camas UCI. ¿Ustedes cumplen con esos estándares? Sí, es que las variables para salir del desconfinamiento no son las camas UCI. Hay varias variables que se hablan acá, que se hablan en la universidad, pero no son. De hecho, la semana pasada recién cambiaron nuevamente las variables. Nosotros los estudios de las personas técnicas, no el alcalde, son los técnicos que trabajan al lado del alcalde. Ellos estudiaron todas las cifras y no encontraron por qué no salía. El Seremi de Salud tampoco. ¿Cuál es la positividad que tiene hoy día la comuna de Iquique? Nosotros cumplimos las variables. Hay una variable que no se maneja, que no se conoce, y esa variable está en La Moneda. Alcalde, le pregunto, y eso es lo que nosotros queremos saber. Queremos la transparencia de eso. ¿Cuál es la positividad que tiene hoy día la comuna de Iquique? Si me puede dar la cifra. Hoy día no la tengo aquí, pero nosotros lo estudiamos la semana pasada, pero hoy día en la mañana yo me comuniqué y nosotros tenemos ya los parámetros para salir el día de mañana. Aquí el gobierno nos tiene que dar la transparencia de cómo se toman las decisiones. Perfecto, alcalde. Tiene que ser transparente. Nosotros tenemos que manejar esa información o saber por qué, para darle una explicación a la comunidad en qué estamos fallando y cómo mejoramos para poder salir. Me parece justo que sepan la información. No puede ser que nos cuenten los casos importados como casos de Iquique, y eso claramente que en un día nos dispara la positividad, nos puede disparar todo. Mañana podrían haber novedades. Se entiende absolutamente que se contacte con usted. Ojalá así sea, se contacte con usted y le expliquen por qué han seguido todo este tiempo en cuarentena. Le mandamos un abrazo, alcalde Soria, gracias por estar con nosotros.